Estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Dime por qué. A ver, no, que no estoy de broma. Que no estoy de broma. No encuentro el librito de las vacunas de los niños. No encuentras nada. Todos los episodios empiezan. Uy, que me he dejado las maletas. Uy, que me he dejado. Pero que escucha, que ¿qué hacemos? Bueno, tú sabes que ahora que vivimos en el siglo XXI, las vacunas se registran en el librito y eso está muy bien porque ponen una pegatina para ver el lote, pero la enfermera troco con el ordenador lo sube a una nube para que si alguna vez se pierde el librito, como me ha pasado a mí, que algún padre dice, no, es que hemos tenido una inundación en casa y el librito se ha destrozado. Pues que esté ahí, no pasa nada. Se ha perdido con la mudanza, yo se lo he escuchado muchas veces. Sí, muy poco apego tenéis a los libritos. Se lo ha comido el perro, como los deberes, ¿no? Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Se calcula que las vacunas salvan al año cerca de 3 millones de vidas, siendo uno de los logros de la medicina más importantes de todos los tiempos. No en vano, gracias a ellas podemos evitar que los niños y los adultos sufran algunas enfermedades infecciosas y sus complicaciones, lo que se traduce en una mejor salud y un aumento de la esperanza de vida respecto a épocas pasadas. Pero, ¿por qué es importante que sigamos vacunando a nuestros hijos? ¿Cómo se desarrollan los estudios para producir una vacuna? ¿Hay alguna vacuna más necesaria que otra? ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes que se pueden sufrir después de que mi hijo se vacune? ¿Y qué hay de cierto entre la relación de las vacunas y el autismo? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que descubriréis un montón de cosas sobre la historia de las vacunas y por qué siguen siendo tan necesarias a día de hoy. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa de las vacunas, muy interesante, pero antes de nada, bueno, hola Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Estáis todos los que estáis al otro lado de los auriculares? Pues deben estar fenomenal porque muy motivados para escuchar este episodio de las vacunas. Pero antes, como ya sabéis, nos gusta agradeceros a todos los que nos escucháis semana a semana, en los nuevos, pues bienvenidos. También nos agradecemos mucho que nos recomendéis, que nos valoréis y que bueno, que sigáis escuchándonos cada semana porque eso es lo que hace que esto siga creciendo y que nosotros pues semana a semana preparemos un nuevo episodio interesantísimo como este del que vamos a hablar hoy sobre las vacunas. Yo estoy convencido que la inmensísima mayoría de las personas que escuchan este podcast están a favor de las vacunas y vacunan a sus hijos. Y bueno, a veces cuando preparas un tipo de esta información y sabes que la persona que lo va a recibir está a favor de las vacunas, dices, ¿realmente es necesario que yo a este que vacune a sus hijos le cuente por qué es importante las vacunas? Pues la verdad es que sí, porque muchas veces sois vosotros los que conocéis a lo mejor a familias que son reticentes a la vacunación y podéis contrastarles esa información que os dicen que seguramente no es del todo cierta, ¿vale? Así que bueno, esperamos con este episodio no convenceros más porque ya estáis convencidos, pero bueno, pues sumar nuestro granito de arena, claro, a que conozcáis esto de las vacunas, porque las vacunas es uno de los actos médicos que más vidas ha salvado a lo largo de la historia de la humanidad, junto a, yo haría un podium de esto, que serían las vacunas, los antibióticos y las recomendaciones higiénico-sanitarias. Claro, solo con esas tres cosas, que todo se ha dado a principios del siglo XX, ¿no? Eso, sí, ya a finales del siglo XIX, pues ya la medicina avanzaba mucho, pero seguían viendo que se moría mucha gente, ¿no? Hacían cirugías y los pacientes se morían de infecciones. Bueno, se dieron cuenta que con el simple hecho de lavarse las manos mejoraba mucho. Cuando se empezaron a usar los antibióticos, pues mejoró muchísimo la esperanza de vida y de un montón de procedimientos pues que se fueron haciendo con cada vez mejores resultados. Y por supuesto las vacunas que llegaron para quedarse, pues poco a poco, incluso médicos, nosotros nos pasa en pediatría, los médicos de nuestra generación anterior han visto cosas muy graves que nosotros pues hemos leído en los libros y hemos estudiado, pero no hemos visto esos niños porque son enfermedades que gracias a que las vacunas se han instaurado como una de las prioridades de salud pública para prevenir todas estas enfermedades, pues no las vemos y menos mal que no las vemos. Bueno, no las vemos aquí,
Todo aquí, hay que decirlo, sí. claro, porque solo basta con mirar a países en vías de desarrollo, en la que la cobertura vacunal no es tan amplia, o a lo mejor no se ponen tantas vacunas, en los que se sabe que estas enfermedades que son infecciosas, obviamente, que son las que prevenimos, que a lo mejor en nuestro país nos suenan a rarísimas, un caso ahí aislado o tal, pues allí son muy frecuentes y que tienen una tasa de mortalidad muy, muy, muy alta. Y por desgracia hay países que en este caso son desarrollados, pues que está habiendo muchos movimientos antivacunas, algunos han sido motivados desde la propia comunidad científica, que ahora después explicaremos qué es lo que ocurrió, en los que donde había buenas tasas vacunales, pues cierta parte de la población deja de vacunar y entonces volvemos a ver sarampión y otra serie de enfermedades que no son nada habituales ver cuando la mayoría de los niños están vacunados frente a estas enfermedades que son prevenibles. Yo creo que es importante que empecemos por el principio y que os expliquemos cómo funciona una vacuna, porque si entendemos cómo funciona una vacuna y por qué son importantes, pues bueno, con eso nos quitamos muchas dudas, ¿no? Lo que ocurre cuando vacunas a una persona es que expones a ese individuo, normalmente es un niño, pero las vacunas se ponen normalmente los niños, pero hay hay adultos que también se vacunan, como las personas mayores. Lo que hacemos es exponer a una enfermedad infecciosa para que desarrolle inmunidad contra esa enfermedad. Y de esta forma, pues a lo mejor tengas unos efectos secundarios que luego veremos, pues un poco de malestar, ese tipo de cosas, pero no desarrollas la enfermedad y cuando te enfrentas a ella, como ya has desarrollado inmunidad y tienes anticuerpos o inmunidad celular, la reconoce y no deja que se vuelva a desarrollar, ¿no? Claro, esto es lo que se llama la inmunidad adquirida, que es la que nuestro cuerpo aprende bien entrando en contacto con la enfermedad o bien a través de las vacunas. Cuando una vacuna se aprueba y se muestra que tiene eficacia, es eficiente, bueno, todas estas cosas que requieren para que las vacunas se metan en los programas de salud pública, se considera que aunque tenga algo de efectos secundarios, porque puede producir algo de mini infección, bueno, eso depende un poco del tipo de las vacunas que ahora os contaremos, siempre va a ser mucho mejor padecer estos efectos secundarios leves que nos va a producir cuando el cuerpo entra en contacto con esta enfermedad frente a padecer la enfermedad que tiene muchísimo más riesgo de secuelas, incluso de muerte, ¿no? De algunas de las enfermedades. Hay una cosa que has dicho que es muy interesante, porque hay gente que dice, claro, estáis diciendo inmunidad adquirida. A ver, cuando te enfrentas a un catarro o pasas la varicela porque no estabas vacunado, eso también es inmunidad adquirida. Todo, claro, entrar en contacto con la enfermedad. Que es diferente a la inmunidad innata, que es aquella que tenemos en el cuerpo para defendernos de las cosas que todavía no conocemos, ¿no? Por ejemplo, una muralla de un castillo, que son las vías respiratorias, la mucosa, pues sí, está muy bien. Y hay gente que dice, no, pero si eso es lo que ha preparado nuestro cuerpo para las primeras... A ver, es eficaz, pero no es tan eficaz como la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida, ya sea de forma natural, porque has pasado la infección, o por las vacunas, es mucho más eficaz que la inmunidad innata. Y eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, y de hecho el cuerpo está preparado para eso. Tienes una innata pequeña que te defiende de forma inicial y luego al final la adquirida es la que te va a defender de forma finalista, ¿no? Eso es. Y bueno, por suerte, pues las vacunas son capaces de producir inmunidad adquirida y está pues súper recomendadas, ¿no? para toda la serie de enfermedades que existen. Bueno, hay varios tipos de vacunas. Ya hemos dicho que te meten algo del bicho, ¿no? Algo de la bacteria, a veces es del virus y a veces pues son trocitos, ¿no? Que hacen que se active esta cascada de inmunidad adquirida, pero a veces es el mismo virus, por ejemplo, como la de la triple vírica, que es un virus que te lo ponen inactivo, pero o sea, atenuado, pero ahí está. ¿Vale? El del sarampión. Sí, es como si te mantieran los virus, pero con las piernas cortadas, para que no puedan correr por tu cuerpo y entonces pues solo te genera la inmunidad. Claro, genera la inmunidad, algo de síntomas muy pequeños, pero no con todos los efectos que puede tener pasar la infección entre sí. Es verdad que para poner este tipo de vacunas no se las podemos poner a un niño pequeñito, sino que tienen que tener ya pues su inmunidad, estar algo más preparado y se ponen solo a partir del año de vida, por ejemplo. Y luego hay otras que son las que dices de trocitos, que es como, ahora le voy a meter solo la pierna del bicho, porque no necesito meterle el bicho entero, que es lo que llamamos de bonito, subunidades, recombinantes, a veces de polisacáridos, o sea, como un trocito del bicho, y eso genera anticuerpos contra ese trocito, y se ha visto en estudios que es suficiente para que cuando venga luego el bicho entero te puedas defender, ¿vale? Estas vacunas sí que se ponen desde que son más pequeñitos, normalmente se pueden poner desde las 6 semanas de vida, y el problema es que requieren más recuerdos normalmente, o sea, hay que meter la pierna muchas veces, claro, para que esta pierna, sí, ya me iba sonando, para que desarrollar la inmunidad de forma definitiva. Y luego hay
entre comillas, una vacuna especial, que es la vacuna del tétanos, que yo la llamo especial porque es una vacuna de toxoide, que realmente lo que produce el tétanos, es verdad que es a través de una bacteria que produce una toxina, pero la vacuna que te ponen es para defenderte, o sea, generas anticuerpos contra esa toxina que produce el que al Clostridium, final es lo patógeno. que es lo que te da. Y luego, por terminar esta parte, no sé, en todo este desarrollo, veis, hay muchos tipos de vacunas y mucha tecnología, y no sé si sabéis de dónde viene la palabra vacuna. La palabra vacuna pues viene de vacuno, que es el ganado vacuno, son las vacas, y esto se describió porque cuando se desarrolló la primera vacuna, que fue la vacuna de la viruela, Jenner lo que hacía era inocular virus de la viruela vacuna en los niños, y estos veían que desarrollaban inmunidad contra la viruela humana. Y entonces ahí pues le están poniendo lo de la vacuna, lo del ganado vacuno, y al final pues se quedó con esa palabra, para que veáis de dónde viene. Es muy bonito esto. Sí, eso daría tiempo para bueno, explicar. Un día haremos un episodio sobre historia de la medicina. Eso sería, es verdad que sería muy interesante. Bueno, vamos a ver, porque esto parece, ¿no?, que esto es metemos, como dices, un trozo. Te pongo y haces, pues no claro, es tan sencillo. Esto, bueno, obviamente, aunque hemos dicho que esto todo es del siglo XX, pues a lo largo del siglo XX se han ido haciendo, pero es que todavía se siguen inventando vacunas, sigue la investigación, hay algunas que aunque parecen muy prometedoras luego no lo son. Bueno, es que esto es una cosa que claro, tiene que ser demostrar que funciona, que es segura, ¿no? Y que es válida para reproducir en toda la población y a todos los tipos de personas. Entonces, claro, estos requieren pues unos estudios. Bueno, a ver, yo creo que con lo de la vacuna del COVID, la verdad, que yo creo que hemos aprendido mucho de cómo mucho. es el proceso. Normalmente es un proceso muy largo porque requiere de muchos estudios y de mucha población para hacerla, y al primero y de forma inicial pues solo se hace en el laboratorio, se ve que es segura, incluso se utilizan muchas veces animales para probar esta seguridad, y con el tiempo pues se van haciendo estudios más grandes, más poblacionales, pues para ver tanto seguridad, dosis, eficacia, y después de todo eso se aprueban para aplicarlos a la población, y en los primeros años normalmente las vacunas pues siguen sometidas a cierto estudio, claro, pues para ver si salen efectos secundarios nuevos. A veces se descubren que tienen funciones para otras cosas que no se había pensado. Entonces, bueno, es una cosa que es larguísima, claro. Y luego también hay que tener en cuenta que la efectividad de las vacunas no es siempre el 100%. De hecho, casi ninguna vacuna es efectiva al 100%. O sea, quiero decir que hay gente que se vacuna y luego no está protegida. Y eso es así. Y lo que pasa es que en los estudios, cuando se hace un estudio, lo que se compara es gente vacunada contra gente no vacunada, y ver si puedes tener varios objetivos, pues disminución de la mortalidad, si realmente se contagian. Entonces, dependiendo de la efectividad, comparando un grupo con otro, pues ahí es cuando Salud Pública hace una recomendación. Es decir, ¿merece la pena vacunar a todas las personas o todas las personas que están en riesgo para prevenir el X%? Pues sí o no. Y ahí es donde está el papel de los médicos, que es una especialidad propia, que son los médicos de preventiva. Y es lo que recogemos nosotros los pediatras o los médicos de adultos. Son los de para salud pública, porque luego es. Los que hacen los que estudian todo lo de la inmunidad es otra especialidad, que es la de inmunología clínica. O sea que esto es así como muy somero contado. Bueno, hay vacunas que con un único pinchazo protegen frente a una enfermedad, que son vacunas monovalentes, y luego hay algunas que con un único pinchazo te protegen frente a varias enfermedades, como son la pentavalente, hexavalente, pues de 5 vacunas, la triple vírica trivalente, que habías dicho antes, la tetravalente, pues eso. Esos son los nombres, y suele ser en un pinchazo una o en un pinchazo varias. Elena, ¿y hay vacunas más necesarias que otra? Porque sabemos que creo que en el calendario vacunal de España se protege contra 17 bichos. Ahora no sé si eran 17 o 18, pero ¿hay alguna más necesaria que otra? Porque eso lo preguntan mucho los padres. A ver, la respuesta es no, ¿vale? Todas las vacunas que se han aprobado y se comercializan son porque son necesarias, han demostrado eficacia para prevenir esas enfermedades, y todas son recomendables. Otra cosa es que estén metidos en los calendarios en los que Salud Pública ha considerado que la estrategia de vacunación a toda la población merece la pena porque previenes la enfermedad, porque los efectos secundarios son más graves, pues porque son coste efectivas, por todas esas cosas. Pero todas las vacunas que se han aprobado son recomendables, obviamente. Y luego también hay que tener muy en cuenta que dices, vale, hay vacunas que a lo mejor no se recomiendan a toda la población. ¿Por qué? Porque se ha visto que hay grupos de riesgo concretos que son los que realmente se benefician de aplicarles esa vacuna. Pues, por ejemplo, la vacuna de la gripe es el ejemplo más paradigmático, que se sabe que a los mayores de 65 años
es recomendable vacunarles a todos porque en ellos la infección puede ser más grave. En niños se recomienda, sobre todo en unos grupos de riesgo, pero la verdad es que si tú vacunas a tu hijo también de la gripe, pues bueno, a lo mejor le estás ahorrando, a un niño sano, me refiero que no está en grupos de riesgo, pues te estás ahorrando un episodio de fiebre que dura una semana. Y luego la importancia de la inmunidad de rebaño, o sea, cuantas más personas vacunadas, pues menos va a circular esa infección y vamos a proteger a aquellas personas más vulnerables que incluso tienen contraindicación de ponerse las vacunas. Todas las personas que tienen tratamientos que inmunodeprimen, enfermedades por ejemplo, una leucemia, ¿no? A todos nos ocurre, esa persona no le podemos poner ciertos tipos de vacunas, pero sí que si protegemos a su entorno, vamos a hacer que ese niño a su vez o esa persona esté protegida. Mira, esto me recuerda, he dicho antes de grupos de riesgo para la gripe, hay un grupo de riesgo que seguro que los que nos escucháis lo tenéis muy presente, que son las mujeres embarazadas, porque en ellas ciertas enfermedades pueden ser más graves, ¿no? Y, por ejemplo, a las mujeres embarazadas se recomienda que reciban la vacuna de la gripe, la vacuna de la tosferina y ahora recientemente también pues la vacuna contra el coronavirus. Pediconsejo. Pon a tus hijos todas las vacunas que le corresponden por edad. Sin duda alguna, es ofrecerles un futuro mejor. Bueno, Elena, hemos hablado un poco de cómo se desarrollan las vacunas y la importancia que tienen, pero muchos padres lo dicen, ¿y esto que le estamos poniendo, que está muy bien, que yo estoy muy a favor de las vacunas, qué efectos secundarios puede tener? ¿Estoy poniendo en peligro a mi hijo? ¿Cómo tengo que vigilarle al día siguiente? Yo creo que eso es el mayor temor que puede tener un padre, ¿no? Cuando decide la vacunación, que en general nosotros en España pues es un país en el que tiene una muy amplia cobertura vacunal y pocas veces... Yo creo que somos el país de Europa con más altas tasas vacunales, que es cerca del 97%, que es una 95%. brutalidad. Claro, entonces es verdad que nosotros vivimos en un ambiente en el que no tenemos que convencer o nos enfrentamos muy pocas veces a padres que no quieren, pero bueno, aún así ese 5% al final son muchas familias y a veces pues lo hemos visto. Pues mira, deciros que obviamente todas las vacunas han pasado por todos estos estudios de seguridad, eficacia y cuando salen a los calendarios vacunales están ampliamente probadas. Pero además la mayoría de los efectos secundarios van a ser muy leves y muy autolimitados en el tiempo. Puede dar algo de reacción inflamatoria en forma, pues en la zona que te han pinchado se te puede poner rojo, doloroso. Puede incluso generar algo de reacción sistémica, pues algo de fiebre, malestar, rechazo de la alimentación, pero es verdad que no suele durar más allá de 24-48 horas. Así que bueno, con un poco de paciencia y explicando bien y algo de algún analgésico que usan de forma puntual, porque no suelen estar, la verdad que los bebés sobre todo no suelen estar muy irritables, suele ser suficiente. Los efectos secundarios graves son muy poco frecuentes, están bien descritos, pero son poco frecuentes. Y cuando dices poco frecuentes, a lo mejor es una vez de cada 100.000. Eso, sí. Entonces, para que lo tengáis en cuenta, que es muy poco frecuente, porque el que se coja la ficha técnica, claro, a lo mejor se asusta. Y en cualquier caso, padecer la infección de la que te protege va a ser siempre estas enfermedades que pueden ocurrir como efecto secundario de las vacunas, padecer la infección siempre va a ser peor, o sea, la frecuencia de efectos de complicaciones por la enfermedad siempre va a ser peor que los efectos secundarios de las vacunas. Y eso es lo que se mira en los estudios, o sea, realmente tú ves, pues eso de seguridad, dices, el sarampión, pues es que 1 de cada 1.000 niños fallece de sarampión. Entonces, y no me lo he mirado las complicaciones de la vacuna del sarampión, sí, pero puede ser una de la encefalitis producida rara, tal, no sé cuánto, 1 de cada 100.000. Pues va a ser mucho mejor vacunarte, aunque exista esa posibilidad de efecto secundario, que decir no vacunamos a ninguno y que se nos muera 1 de cada 1.000, que el sarampión yo creo que muchos de los que nos hemos escuchado, que nos escuchéis, pues lo ha padecido de pequeño. Y bueno, en cuanto a efectos secundarios, hemos querido dejar esta última parte para hablar de una cosa, porque no es un efecto secundario, pero bueno, la relación entre las vacunas y el autismo, mucha gente habla de ella, mucha gente, pues sobre todo muchas comunidades se agarran a ello para no poner vacunas a sus hijos. Y bueno,
en resumen, las vacunas no provocan autismo. Y esto hay que repetirlo varias veces. Las vacunas no provocan autismos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en el año 1998... O sea, esto antes no pasaba, ¿no? Claro. Sí, claro, las vacunas... Es una cosa el novedosa. desarrollo de las vacunas, sí, es relativamente novedoso, pero el desarrollo de las vacunas es todo el siglo XX, pero desde los años 80 se ponen con mucha frecuencia. O sea, ya había Los muchas más calendarios vacunas. vacunales, Existen sí. desde esa época, más o menos. Pero bueno, en 1998 hubo un doctor, que es el doctor Bakefield, que es un canalla de la medicina, publicó un artículo en el Lancet, que es una de las revistas médicas más importantes que existe, que léelo tú en inglés, Elena, que pronuncias mejor que yo. A ver, este era un digestivo, no era pediatra ni nada. Sí, es que el otro día justo vi un documental. Claro, y entonces hacía mucha investigación sobre cosas de enfermedades inflamatorias autoinmunes en el aparato digestivo, por eso estas publicaciones que tiene. Entonces es Ileal Lymphoid Nodular Hyperplasia, Non-Specific Colitis and Pervasive Developmental Disorder in Children. O sea, que la relacionaba. Que ya lo traduzco yo. Hiperplasia ileal nodular linfoide, colitis no específica y desorden generalizado del desarrollo en niños, ¿no? O sea, relacionaba el autismo con esta inflamación en el intestino. Eso es. Pero bueno, era un artículo que sí que es verdad que el artículo, yo creo que aunque está retirado, que ahora veremos por qué, se puede leer, y lo que son 12 pacientes. ¿Vale? O sea, no es que hiciera una larga corte con miles y miles de niños a los que se ponía la vacuna, y son 12 pacientes en los que al final en las conclusiones decía que había una relación entre los factores de esta alteración del desarrollo, que es lo que está diciendo Elena, del trastorno del espectro autista. Claro, analizaba diferentes cosas que habían ocurrido y, bueno, pues se decía que eran las vacunas y en concreto la vacuna de la triple vírica. Que justo se pone a la edad en la que se diagnostican estos trastornos, pues que es entre los 18 meses, 2 años, entonces todos los niños se vacunan entre el año 15 meses de esta enfermedad, entonces tú coges todos vacunados, 12 niños, no sé qué, claro, te sale la relación, te sale positiva. Entonces, y esto fue la gota que colmó el vaso para los movimientos antivacunas, ¿no? O sea, ya había más cosas que decían, no, había ciertas comunidades, pero esto fue, que encima provoca trastorno del espectro autista, pues no hay que vacunar a los niños, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que eso era como el clavo ardiendo al que se agarraban estas comunidades. El doctor Bakefield era como el líder del movimiento antivacunas. O sea, hay muchísimas fotos en las que se ve vídeos en las que se ve pues yendo a todas las manifestaciones con los padres y contra las vacunas. Esto fue una desgracia para la comunidad científica. De hecho, este artículo, que es lo que dice Gonzalo, se puede leer, pero está retirado. Lo sacó Lancet. Lancet en el 2010 dijo que se arrepentían, ¿no? Claro, de haberlo pero publicado. Fíjate cómo es la cosa, porque esto es muy interesante. Esto es también como para hacer un episodio casi de Agatha Christie, porque desde la propia publicación del artículo de Bakefield en el Lancet en el 98, ya la comunidad científica puso muy en duda el propio artículo que realmente fuera científico. Y mira que estaba publicado por una revista que supuestamente revisa con varios revisores este tipo de artículos, ¿no? Pero bueno, se puso mucho en duda. Pero bueno, hubo una investigación periodística en el periódico The Times. O sea, fíjate, no fue realmente que la comunidad científica al final echara para atrás el artículo, no, sino que fue una investigación periodística, yo creo que casi digna del Pulitzer, que al final, a través de investigar mucho, vio que había resultados fraudulentos en el estudio, que los niños ya tenían esas alteraciones antes de ser vacunados, esas alteraciones en el neurodesarrollo. Y bueno, estos artículos también se pueden consultar y toda esa investigación de The Times está publicada al final en 2 artículos en el British Medical Journal en 2011. Pero hasta el 2004 el Lancet no reconoce que este artículo nunca debió ser publicado, pero seguía en su revista, y es lo que tú has dicho, al final en el 2010 tiene un retracted, o sea, tú lo puedes leer, pero está puesta ahí como una marca de agua, con un retracted, que es lo peor que te puede pasar como médico, porque te están diciendo, has mentido como médico. Y además después se han sacado millones de estudios en los que está clarísimo que el autismo y las vacunas no tienen nada que ver, pero el daño está hecho, y ahora tenemos pues la labor de promocionar las vacunas pues como se deben, que es en su forma positiva. Claro, y algunos estarán preguntando, bueno, ¿y qué ganaba el doctor Bakefield con todo esto, diciendo que esto? Pues bueno, es que lo que se descubrió es que detrás de eso había una trama
para luego tratar a esos niños con supuesto no, tendrían trastorno del espectro autista supuestamente provocado por vacunas y ganar dinero. O sea que al final era una estafa como otra cualquiera, muy bien montada y pues que ha hecho mucho daño. Y fijaros cómo son las cosas que al final al doctor Bakefield se le ha retirado la licencia médica y no puede ejercer la medicina en Reino Unido, ¿vale? Ojalá se la retirara en todo el mundo porque seguramente está ubicado en otro sitio. Pero bueno, que esto para que lo tengáis en cuenta de dónde viene lo del autismo y las vacunas, que no es, bueno, no. Esto es una mentira como la copa de un pino, urdida por un canalla de la medicina. Bueno, y ahora, dicho esto, que nos hemos quedado todos como helados. Bueno, es que me cabrea mucho este Está tipo de Miguel cosas. mirándonos diciendo, Dios mío. Bueno, todas las dudas que tengáis sobre las vacunas, porque eso a lo mejor ahora un poco como que os despierta algo, alguien, yo qué sé, igual alguien estaba dudoso, pues no dudéis que todos los profesionales que nos dedicamos a vuestros hijos estamos a vuestra disposición para contaros todas las dudas que tengáis, responderos una a una todas las inquietudes, lo que necesitéis, pediatra, enfermera de centro de salud, disponemos de toda la información actualizada que necesitáis, calendario vacunal, da igual del país donde vivas, se parecen todos bastante, pero en unos y otros tienen algunas peculiaridades, se adaptan y nuestra función es proteger la salud de los niños también a través de la vacunación. Y por último, recordaros que el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría tiene una web muy interesante donde los padres podéis incluso a través de un chat preguntar todas vuestras dudas, así que echarle un vistazo que está muy interesante. Además podéis también aprender de las dudas de otros padres y bueno, que os animamos a consultarlo. Bueno, Elena, vamos a dejar aquí el episodio de hoy en el que hemos hablado de un montón de cosas sobre las vacunas y yo espero que nuestros oyentes se hayan convencido, si es que ya no lo estaban. Y sobre todo que se hayan convencido de que las vacunas son seguras y que mejoran la calidad de vida de las personas y de sus hijos. Yo estoy convencida que de ahora en adelante los que nos han escuchado y que son reticentes a la vacunación, al menos preguntarán a sus figuras sanitarias de referencia sobre las dudas que tienen y así tener acceso a una información fiable y de calidad. Pues para terminar, venga, vamos con el resumen del episodio de lo que hemos hablado hoy. Las vacunas son uno de los avances más importantes de la medicina, gracias al cual se salvan millones de vidas en el mundo cada año. Las vacunas actúan haciendo que las personas que las reciben desarrollen inmunidad contra un organismo sin tener que sufrir la enfermedad. Para ello, las vacunas pueden contener microorganismos vivos, atenuados o inactivados o porciones de estos microbios. Los efectos secundarios de las vacunas suelen ser leves y sin consecuencias para la salud, como fiebre, malestar o dolor en el lugar de inyección. Los efectos secundarios graves a las vacunas existen, pero son muy raros, siendo el balance riesgo-beneficio muy a favor de que las vacunas sí que se administren. Y por supuesto, las vacunas no provocan autismo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos escuchéis. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles Dixit.